La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978 y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les damos una cordial bienvenida al Foro de Educación en Residencias Médicas y Cursos de Alta Especialidad, Nuestra Realidad, Responsabilidad de Todos, que en esta ocasión se titula Desigualdades, Vulnerabilidades y Ética en los tiempos del COVID-19. Quiero recordarles que para hacer preguntas durante la sesión, el chat va a estar abierto y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Como en cada foro, en esta tarde contamos con la presencia de talentosos ponentes. Nuestro primer invitado es el doctor Jonathan Guillemot. Él es doctor en gerontología, profesor investigador en la Escuela de Medicina en la Universidad de San Francisco de Quito. Él es director actualmente del Instituto de Investigación y Vinculación de Investigación en Salud y Nutrición y director del programa de vinculación con la Sociedad de Servicios Integrales para Adultos Mayores, CIPAM. Nos acompaña también el doctor Andrés Caicedo. Él es profesor e investigador también de la Universidad de San Francisco de Quito y es director de sistemas médicos en esta universidad. Es secretario regional de América del Sur y Central de la Sociedad Internacional de Terapia Celular y Genética y es director ejecutivo de la compañía Dragon Biomed. De igual forma, contamos con la presencia de la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Es también investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, vamos a tener una sección en opinión de una servidora. Mi nombre es la doctora Andrea Guillén Graf. Actualmente soy residente del tercer año de Medicina Interna del programa multicéntrico de especialidades médicas de este hospital. Soy originaria de aquí de Monterrey, Nuevo León, y soy egresada de la licenciatura de médico cirujano partero por la Universidad de Monterrey. De igual forma, contamos con la coordinación de la doctora Marían Cordero, una mujer mexicana egresada de la Universidad, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios de posgrado en Humanidades y Filosofía Moral por la Universidad Carlos III de Madrid. La doctora es docente, investigadora y coordinadora del programa de bienestar y profesionalismo para alumnos de posgrado clínico del Tecnológico de Monterrey
y su investigación se centra principalmente en la ética, el profesionalismo, el entorno de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, residentes y profesionales de la salud. De igual forma, contamos con la participación del doctor Manuel Pérez Jiménez en la coordinación de este foro. El doctor Manuel Pérez es especialista en pediatría con entrenamiento en salud global. Él actualmente es chairman de medicina en el periodo 2019-2022 para el Consorcio Universitas 21 en el Grupo de Ciencias de la Salud y representante en el Comité de Salud Global de la Asociación de Universidades de la Costa del Pacífico, APRU, y de la Red Mundial de Universidades WN para el Tecnológico de Monterrey. Actualmente el doctor Manuel Pérez Jiménez es el decano de la región Monterrey de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, del Tecnológico de Monterrey. Enseguida, para comenzar con este foro, le cedo la palabra al doctor Guillemot, quien nos va a presentar su ponencia sobre el tema. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este foro. Les voy a presentar un enfoque gerontológico, un enfoque social sobre los adultos mayores en el contexto COVID, con tal vez algunas como lecciones un poco generales que van a más allá tal vez del COVID, considerando lo que hemos aprendido durante estos últimos año y medio. Como se puede escuchar, tengo un acento, yo soy francés. Si tienen dificultades en entender cualquier momento, por favor me avisan, estaré feliz a repetir las cosas de cualquier forma que lo necesiten. Entonces, primero tengo algunas preguntas que les quiero ofrecer sobre el vínculo que existe entre ser adulto mayor y las realidades de la toma de decisión en el mundo de la salud, en particular en el contexto COVID. Y la primera que quiero proponer es la siguiente: ¿cómo abordamos el fin de vida y la muerte en una sociedad envejecida y tanatofóbica? Vamos a regresar tal vez en este concepto, y peor durante una pandemia. ¿Cómo podemos abordar la noción de salvar vidas justo en este contexto de personas tal vez en fin de vida ya antes del contexto pandémico? ¿Cómo abordar el tema de la proporcionalidad? Obviamente una pregunta que sigue lógicamente a la anterior, entre el derecho a vivir y el derecho a sobrevivir, en este sentido de qué significa vivir en este contexto. La calidad de vida ahí siendo un elemento controversial durante la pandemia. Tal vez regresaremos también sobre este tema. ¿Y cuáles son los valores usados por tomar decisiones cuando hablamos de personas adultas mayores? La tercera, los valores que están claves para justo esta toma de decisión. Y antes de ir a estas preguntas, tenemos que un poco contextualizar qué significa envejecer durante la época COVID. Estamos ahora parece saliendo realmente de 70 años de una subida permanente de la esperanza de vida en todos los continentes del mundo. Y eso tal vez es un éxito sumamente grande de los últimos 70 años que tal vez está por cambiar, y voy a mencionar eso muy rápidamente. Ahora estamos en una sociedad global con 3 elementos claves sobre la noción de envejecimiento. Primero, una sociedad global recientemente envejeciendo y pronto envejecida, más o menos a 2100 estaremos en una sociedad global envejecida por primera vez en la historia de la humanidad, y eso tiene consecuencias muy importantes en el mundo médico sobre la toma de decisión. Recientemente envejeciendo, me refiero a que estamos envejeciendo en particular en Europa hace unos 200 años y del punto de vista sociedades relativamente corto de tiempo. Una sociedad global, el profundo cuestionamiento sobre su estructura socioeconómica debido a la transición demográfica. Eso es otra realidad muy importante. Somos una sociedad establecida sobre principios de juventud, y por esta razón este proceso de envejecimiento cambia muchísimo nuestra relación con la economía de nuestro país, pero también la toma de decisión en el mundo de la salud.
y tomando en cuenta, tal vez lastimosamente o tal vez es normal, una sociedad desprevenida al envejecimiento masivo. Tanto eso de muchas formas, tanto en continentes más envejecidos que en nosotros. Esos son datos que han sido publicados muy recientemente, hace una semana tal vez, y seguramente han escuchado de eso, del impacto de la pandemia COVID sobre la esperanza de vida. Y la conclusión principal es la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que tenemos un declino tan significativo de la esperanza de vida, tanto al nacimiento que a la edad de 60. Y eso es un elemento clave que tenemos que tomar en cuenta, en particular para la gente que estuvieron dudando del impacto real que ha tenido la pandemia sobre la población. Es decir, que es un momento significativo en nuestra sociedad y tal vez el momento cuando vamos a empezar a ver que la esperanza de vida no es un camino que siempre sigue creciendo, siempre sigue hasta el cielo, tal vez, porque hubo algunos señales antes de la pandemia, incluyendo en Inglaterra, si no me equivoco, Inglaterra, donde empezó a bajar también la esperanza de vida antes de la pandemia. Es decir, que tal vez algo está pasando también sobre nuestro sistema de salud alrededor de las personas adultas mayores, tomando en cuenta una parte, regreso un segundito sobre eso. Es decir, que el crecimiento de la esperanza de vida a nivel mundial estuvo en mayoría debido a la bajada de la mortalidad de los niños. Por lo tanto, en los últimos tal vez 15 a 20 años, este proceso de crecimiento dependía más que todo de la subida de la esperanza de vida de los adultos mayores mismos. Entonces ahora tal vez estamos empezando un proceso diferente de envejecimiento. Perdón, estoy perdiéndome en las hojas. Entonces, regresando a esta noción de proporcionalidad como una representación de una visión social de la muerte y del fin de vida, quería primero poner esta definición de que la proporcionalidad es justo este equilibrio entre lo bueno que se puede alcanzar versus el daño que puede resultar. Eso es la definición básica de la proporcionalidad en el mundo de los estudios de ética. Por lo tanto, ahora quiero poner la pregunta sobre la mesa. ¿Cuáles son los elementos que entran en la balanza? ¿Qué elementos estamos poniendo dentro de esta balanza al momento de decidir qué decisión tomar entre el bueno que se puede alcanzar y el daño que se puede resultar? Y atrás de eso significa cuáles son los valores que estamos asociando con la toma de decisión. Y ahí voy a proponer algunas. Tal vez van a estar de acuerdo con eso o tal vez no, y eso justo estaría muy interesante la discusión que podemos tener después. Y el primer elemento me parece que es la noción de la vida que queda en vivir, es decir, la proyección del tiempo que tenemos hasta morir, o esperanza de vida o pronóstico, dependiendo si estamos considerando la población o el individuo. Entonces, eso es el primer elemento tal vez que usamos para decidir quién merece la intervención médica. Pero no es la vida vivida, si puedo decirlo así, es decir, la relación con el pasado, las experiencias que se deberían vivir. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando un niño está muy enfermo, hay mucho el discurso de decir, pero no ha podido vivir tantas cosas que los otros tienen el derecho a vivir. Y de esta forma, eso justifica que esta persona tenga acceso a más recursos en salud, lo cual se puede debatir, igual que la importancia de la vida pasada, es decir, porque esta persona ha tenido tanta experiencia, deberíamos dar más recursos a esta persona para que la sociedad pueda seguir beneficiando de la experiencia de esta persona. Y de alguna forma, estos dos discursos están directamente en conflicto. Eso, tal vez, en un mundo, en una visión capitalista de la salud, la noción de importancia socioeconómica del individuo es sumamente importante en el momento de la toma de decisión. Y eso también podremos conversar en la discusión sobre eso. Y ahí el deseo del individuo
sí o no deberíamos tomar en cuenta el hecho que hay algunos adultos mayores y estos discursos estuvieron mucho en los periódicos, que dijeron, yo he vivido, entonces dejo mi respirador para las otras personas. ¿Qué importancia deberíamos dar a este deseo al momento de la decisión de acceso a los recursos en salud? Y aquí en el mundo gerontogeriátrico, me parece que es sumamente importante darse cuenta de los valores explícitos y escondidos que existen al momento justo de este balance. Porque me parece que en un mundo fundamentalmente edadista, es decir, discriminando a las personas adultas mayores, hay muchísimos valores escondidos y que no están coherentes con los valores explícitos. Voy a ir un poco más allá. Creo que el tiempo está corriendo, entonces voy a terminar con mis mensajes claves que quiero compartir con ustedes ahí. Y el primero es que, por definición, la toma de decisión es un proceso discriminativo. No hay realmente una discusión sobre eso. Debido a, la finitud de los recursos, es decir, que no podemos dar todo a todos, y la infinitud de las necesidades de las personas, igual en el tema adultos mayores, porque no existe una fecha de caducidad de la vida de los seres humanos. El segundo mensaje que me parece importante en un abordaje gerontológico de una pandemia o de la pandemia COVID es reconocer los elementos de discriminación en la toma de decisión. Es decir, hacer el esfuerzo de pronunciar, de decir cuáles son los elementos que estamos utilizando para discriminar a la gente. Y aquí pongo discriminación escondida en particular. Hay que hacer todo un trabajo personal para identificar cuáles son las razones atrás de esta decisión. Por ignorancia, por pereza intelectual y o costumbre, estamos teniendo estos elementos de discriminación escondida. O también, obviamente, la discriminación por prejuicios intencionales o inintencionales. Creo que en español ahí falla un poco. Y dos elementos ahí para concluir. Tenemos que hacer el esfuerzo de deconstruir la discriminación y explicitar los valores explícitos, es decir, los valores que tenemos compartidos todos juntos y los valores escondidos. Y eso es parte de un proceso de ética en la toma de decisión y también de honestidad intelectual en eso. Y el último punto, la discriminación, eso es importantísimo, se puede internalizar en la población de adultos mayores para que hasta los adultos mayores mismos digan: no merezco el cuidado porque soy adulto mayor. Y con eso voy a terminar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Guillemot. En este momento cedo la palabra al doctor Andrés Caicedo para que nos comparta su ponencia. Muchísimas gracias por su invitación. En nombre de todos los que hacemos la Universidad de San Francisco, del grupo de investigación de las universidades del Pacífico, pues es un gusto el estar aquí y presentarles pues nuestro trabajo. Entonces, me gustaría ver si funciona esto de compartir la pantalla. ¿Funciona todo bien? ¿Sí está perfecto? Sí. Excelente, excelente. Bueno, mi investigación trata sobre el hecho de, bueno, mi interés hoy de poder compartir con ustedes es estas consideraciones éticas para lo que es el desarrollo de la investigación clínica para el tratamiento, incluso para lo que es la prevención de las enfermedades de COVID, de la enfermedad del COVID-19. Entonces, hoy por hoy, sí, tenemos un problema en lo que es la confianza, en lo que es la ciencia y en lo que es el colectivo, el bien colectivo. 45% de la población mundial han recibido al menos una dosis de
vacunas, 6.24 millones de dosis han sido administradas globalmente, pero sin embargo hay un 2.3% de la población de países de bajos recursos económicos que no han recibido las 2 dosis o que no están protegidos. Ahora, ¿por qué no todo el mundo ha tomado la vacuna? Bueno, hay muchos factores que están involucrados en esto, porque no hay un 100%, pues hay diferentes cosas, tanto como es el acceso a las vacunas, la capacidad de los gobiernos y organizaciones de poderla repartir, incluso, y algo que es muy interesante es el hecho de que la gente tiene problemas de credibilidad en lo que es el desarrollo de las vacunas hoy por hoy. Existen varios artículos de investigación que tratan al respecto, y sobre todo lo que es estas teorías de conspiración, esta infodemia en Twitter, que justamente hay los que están a favor, los que están en contra, y de hecho que eso ha hecho que muchas de las personas que podrían beneficiarse de esto tengan como decir, la falta de confianza en lo que es la información que se transmite. Se ha podido observar que incluso hay una competición a través de las redes sociales entre lo que son las personas que están pro o en contra del hecho de recibir las vacunas o incluso nuevas terapias. Muchas cosas, muchos intereses están pues puestos en juego en esto de lo que es la transmisión de la información, donde, por ejemplo, los oponentes a las vacunas, por ejemplo, tienen diferentes backgrounds. Ellos, por ejemplo, digámoslo así, tuitean sobre muchas cosas. En esta investigación se puede observar el perfil de cada uno de ellos y se estudió sobre qué nomás hacen. Y ellos observan que, por ejemplo, opinan no solamente de las vacunas, sino sobre muchas cosas, sobre el contexto político, etcétera. Pero las personas, los que proponen las vacunas, pues tienen esa intención de poder mandar un mensaje mucho más directo, basado en la ciencia, pero sin embargo, la capacidad de poder alcanzar ese público objetivo, tanto para los que quieren promover lo que es el transmitir un buen mensaje con respecto a las vacunas y el grado de evidencia, muchas veces se encuentra limitado con el de las otras personas que están transmitiendo mensajes sobre un montón de cosas, pero que tienen un poder de llegar a las personas que es, digámoslo así, más importante. Esto también ha pues generado que existan iniciativas gubernamentales, muchas de ellas las más conocidas, por ejemplo, como es la del gobierno francés, en las cuales se ha instaurado un pase sanitario para poder hacer todas las actividades. Entonces, eso ha sido algo que ha influenciado a muchas personas al hecho de poderse vacunar y a poder tener una capacidad un poco más atenta de lo que es el paso y la transmisión de la información. Sin embargo, existen movimientos pues que quieren pues ir y profundizar más en lo que es la validez de este pase sanitario y profundizar. Sin embargo, nosotros podemos observar que en este beneficio colectivo, en los últimos meses se ha observado que sí es bueno y que ha habido una mejora tanto en lo que es la entrada nueva de las actividades económicas y así como es la disminución de los casos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, tal parece que este tipo de medidas en vista del bien colectivo parece ser que están como que funcionando en algunos países como en el caso de Francia. ¿Qué tanto debemos aplicar esto en otros países? Es todavía algo que hay que madurar y hay que ver cuál sería el verdadero alcance. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como científicos por el hecho de poder, y de médicos, por el hecho de poder combatir este tipo por ejemplo, de la mala interpretación de la ciencia, como yo les había presentado en la primera parte, a estos oponentes de lo que es tal vez la evidencia científica y médica con respecto a lo que es la utilización de la vacuna? Pues el hecho de poder tener estas oportunidades para ganas, pero no el oportunismo, es decir, no buscar el hecho de hacer investigación por COVID por el hecho de hacer investigación por COVID, sino el hecho de poder generar evidencia que no esté sesgada por el hecho de alcanzar algo rápido, sino el hecho de poderla generar de manera colaborativa, del hecho de evaluarla bien, el hecho de poder tener buenos ensayos en lo que es el desarrollo de la
de nuevas tecnologías desde la parte in vitro hacia lo que es la parte en vivo y hacia lo que es el potencial traspaso de esta evidencia hacia lo que sería la evidencia clínica. Entonces, eso es algo muy importante. También algo que es clave discutir también el día de hoy es el hecho del cómo nosotros podemos acceder a estos fondos, a estas oportunidades de investigación. Hoy por hoy hay muchos fondos que han sido puestos a la disposición de las universidades, tanto públicas como privadas, desde lo que es la parte privada y también como fondos públicos de investigación. Pero esto sigue una tendencia hoy por hoy pues bastante marcada, sobre todo en los países desarrollados, en que muchos de los fondos para investigación de nuevas terapias vienen de fondos privados. Esto se suman los fondos, por ejemplo, por decirlo, federales. Por ejemplo, este es el caso de los Estados Unidos, que hablan justamente en este punto de vista de JAMA, en los cuales pues se parece ser que esta unión entre la industria y el gobierno y las entidades académicas es beneficiosa, pero de verdad que para poderlo llevar adelante, y como punto importante dentro de la presentación, es la declaración de los conflictos de intereses y el hecho de no apurar el desarrollo de la evidencia. Una de las cosas que también tenemos que considerar hoy por hoy es que vivimos un tiempo que es diferente en lo que es el avance de las tecnologías y de su puesta en marcha y de su validez. Esto es algo súper importante porque hace algún tiempo, por ejemplo, se consideraban tiempos muy largos para el desarrollo de las vacunas o de agentes terapéuticos, pero es algo que tiene mucho que ver y está de la mano con lo que es el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos el avance de herramientas en bioinformática que permiten el hecho de modelar, por ejemplo, cómo un fármaco puede interrelacionarse con diferentes tipos de proteínas para poder encontrar el beneficio de la aplicación de un fármaco A a un fármaco B. Entonces, eso ha facilitado muchísimo el hecho de poder avanzar en algunas etapas desde lo que es la parte in vitro, en vivo, para poder llegar al paciente con todo lo que nosotros hemos aprendido durante el desarrollo de muchos años de algunos agentes terapéuticos. Hoy hemos sido patentes de lo que es el gran esfuerzo en medicina e investigación que se ha desarrollado mundialmente para poder llevar adelante por primera vez vacunas de tipo mRNA y DNA para lo que es la lucha contra el COVID-19 y así también el desarrollo de nuevas terapias. Ahora, todo este esfuerzo, como les había precisado antes, es un esfuerzo multidisciplinario que utiliza la última evidencia que se ha generado en la actualidad para poder desarrollar algo que tiene beneficio y que es eficaz para el paciente. Entonces, hoy por hoy, en muy poco tiempo, hemos podido llevar adelante con suma urgencia, porque es una medida en relación a lo que es la necesidad de tener esta vacuna, el hecho de poder hacer una combinación en las diferentes fases del análisis clínico, pero no saltando etapas, sino que lo que se ha hecho es poder evaluar de manera correcta lo que es el beneficio y el riesgo potencial de utilizar una tecnología A, una tecnología B en un esfuerzo multicéntrico. Eso es algo súper importante, en donde también se han podido tomar en cuenta criterios de inclusividad y el hecho de poder también desarrollar vacunas en países que están en vías de desarrollo, observando así y teniendo en cuenta las diferencias genéticas que pueden haber en la población. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ya en el avance de lo que es este tipo de tecnologías? Es precisamente declarar claramente lo que es nuestros conflictos de intereses, lo que es la evaluación justa en vista al beneficio sobre el riesgo por parte de las entidades de regulación. Y lo que es algo súper importante es aplicar la justicia cuando se desarrollan este tipo de terapias justamente para las poblaciones vulnerables. Y algo que también pongo en consideración es de qué tan avanzados estaríamos en lo que es generar este overlap en las diferentes fases de desarrollo clínico basados en los últimos avances tecnológicos en el riesgo de la aplicación de un agente A o un agente B. En la evaluación de lo que son los beneficios para el paciente y siempre teniendo en consideración lo que es los principios de inclusividad, el hecho de poder llegar con el desarrollo de nuevas terapias e incluso de vacunas a la mayor cantidad de personas. Algo que es, y les dejo esta última imagen, este es Jonas Salk,
en su laboratorio mientras desarrollaba lo que es la vacuna de la polio. Hoy, pues esta es Silvia Groeb de parte de Pfizer BioNTech, en que ya el entorno en el cual desarrollamos nuevas terapias es completamente diferente, en el cual se mezcla la bioinformática con el desarrollo de la investigación in vivo y hacia lo que es el beneficio del paciente. Entonces vivimos tiempos muy interesantes en los cuales es precisamente esta discusión en lo que es la capacidad de respuesta de la humanidad o de la sociedad vis a vis de las grandes enfermedades se pone en la mesa. Les agradezco muchísimo y pues estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Caicedo. En este momento cedo la palabra a la doctora Medina para que nos comparta su ponencia. Muchísimas gracias, doctora Guillén. Agradezco pues muchísimo también estar aquí compartiendo este espacio con mis queridos colegas de la APRU, a la doctora Mariana Cordero por invitarme también a este foro y al doctor Manuel Pérez Jiménez, quien es miembro también de la APRU y que hace posible pues este espacio de colaboración entre distintas instituciones. Voy a enfocarme respecto de la colaboración precisamente que tuvimos en el tema del enfoque de desigualdad de género, y tengo que pues decirlo que enfoco principalmente este análisis en nuestro país, en México. En este sentido quiero comentarles que en nuestro país los feminicidios siguen en aumento y se han incluso agudizado durante esta pandemia, ¿no? Es un tanto irónico que un mes antes de que nos fuéramos al confinamiento, no, durante el propio mes, no, el 8 y el 9 de marzo salíamos a las calles protestando por esta muerte que sigue vigente en nuestro país por el simple hecho de que nacemos mujeres, ¿no? Estas violencias sabemos que existen, incluso en la formación médica, con especial punto sobre las mujeres, ¿no? Para quienes dicen, para nuestras autoridades que dicen que tienen otros datos, afortunadamente existimos asociaciones civiles, es decir, académicas y activistas organizadas desde la sociedad civil que estamos muy atentas y vigilando precisamente los datos que sí se dan o que no se denuncian por una situación también de falta de perspectiva de género en la investigación de los delitos en nuestro país. Uno de los dilemas que tuvimos también al inicio de este confinamiento es que el confinamiento se lleva a cabo sin tener en cuenta esta perspectiva de género, ¿no? El tema del quédate en casa obviamente era posible para muchas personas, para otras no, y sobre todo porque tenemos desigualdades también en el tema del trabajo que tiene que ver con los cuidados y que tiene que ver con roles atribuidos precisamente por la violencia estructural que tenemos en nuestro país. Y esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha condenado a México en diversas ocasiones por esta violencia sistémica y precisamente la situación de desigualdad normalizada que tenemos en distintas labores que son menormente remuneradas, algunas veces no remuneradas y son basadas en estereotipos machistas, ¿no? La última sentencia que tenemos en contra del Estado mexicano es la sentencia de Atenco, donde unas mujeres precisamente protestaban por tener sus espacios en un mercado y los policías no solamente las detienen, sino al detenerlas las torturan y cometen actos de violación. Y hay declaraciones en este caso donde señalan los hombres que a las mujeres no les hubiera pasado eso si se hubieran quedado en su casa. Bueno, pues no. Aunque nos quedemos en nuestra casa, la violencia y el ejercicio de nuestros derechos nos cuesta la vida en nuestro país. Y bueno, en este sentido también podemos decir que hay que hacer sentido de estas desigualdades no solamente en cuanto a violencia doméstica. A nivel mundial sabemos que las mujeres, al menos el 70% quienes conforman el profesional de la salud según la OMS son mujeres. Sin embargo, nuestro país es muy ilustrativo y nos sorprende que la mayoría de las personas que representan el ámbito de la salud son hombres y ni siquiera de la diversidad sexual, ¿no? Ni siquiera con diversidades de género. Y al inicio de la pandemia veíamos esto muy reflejado en las conferencias de prensa de COVID, que solamente tendríamos expertos hablando de esta pandemia y cómo la iban a mitigar. A raíz de que surgen estas discusiones, estas críticas públicas de diversas académicas y activistas, es que tenemos ya representado una epidemióloga que representa la diversidad con mucho orgullo,
pero también la aparición en el espacio de las conferencias de más mujeres expertas en salud y en otros temas relacionados con determinantes sociales que afectan la salud y que afectan precisamente las maneras en que podemos mitigar esta pandemia. Otra situación que refleja mucho la desigualdad en el ámbito médico es que pues, la mayoría o el 90% de los puestos directivos que tenemos en nuestros institutos nacionales de salud y de la propia secretaría son ocupados por hombres, ¿no? Y recordemos que las mujeres en el sector salud son el 70% con un nivel de capacitación no solamente en cuidado, sino en especialización. También hay otra situación importante de desigualdad en el ámbito no solamente de formación en salud, sino en el ámbito de la cotidianidad. Y bueno, me encantará discutir esta información con ustedes porque ustedes son la primera mano, ¿no? Ustedes son quienes están en esta formación de residentes. Hay un lenguaje binario normalizando precisamente las profesiones basadas en estereotipos, ¿no? Seguimos refiriéndonos a enfermeras y solamente a doctores, ¿no? Y eso es algo muy importante. Refleja esta binariedad que incluso ya no existe ni biológica ni culturalmente. Entonces, hay que hacer sentido también de esto y combatir este tipo de desigualdades que se perpetúan por un lenguaje binario. Y otra situación preocupante en nuestro país fue precisamente al inicio también de la pandemia, quienes enfrentaban esta situación de atención, pues no tenían un equipo de protección, ¿no? Y desafortunadamente casos de mucha vergüenza, yo siempre lo digo, de vergüenza nacional, que se presentaron en Guadalajara, Jalisco, y en otros estados cuando las enfermeras, o cualquier mujer que estaba vestida de blanco, era atacada con ácido precisamente por el miedo a ser contagiados por el COVID, porque al subirse al transporte público, ¿no? Entonces eso es parte de una vergüenza porque ni siquiera estaban protegidas en la atención al COVID y ni siquiera en las calles podrían tener protección, ya simple y sencillamente no por ser mujeres, sino por estar atendiendo una pandemia. Otra situación que no se incorporó en la política para la atención a la violencia de género respecto del quédate en casa fue que está documentado y es bien sabido que las mujeres, las niñas que son víctimas de violación, no solamente es violación por un desconocido, generalmente el 80% son violaciones que ocurren en sus casas por miembros de la familia. Y esto también se tiene que visibilizar y aprovecho que apenas tuvimos el Día Internacional precisamente de los Derechos Sexuales y Reproductivos, pero sobre todo la acción global para tener acceso a un aborto legal y seguro. En nuestro país siguen existiendo médicos y médicas que no son en particular ginecobstetras. Tengo médicos dermatólogos oponiéndose al acceso seguro a un aborto, es decir, a una práctica a la que nunca se van a enfrentar. Y son las oposiciones de objeción de conciencia que tenemos en nuestro país. Hay que hacer conciencia que las mujeres, por el simple hecho de ser mujer, sufren esta violencia, estas violaciones por parte de sus parejas o por parte de algún miembro de la familia. El 10 de abril de 2020 finalmente se emitió un protocolo en nuestro país, perdón por la música de fondo, si no se escucha mejor, pero se emite un protocolo precisamente para el acceso seguro a una atención durante el embarazo, pero también a lineamientos para la prevención y mitigación de cualquier riesgo relacionado al embarazo y sobre todo porque sabemos que tenemos pues una alta tasa de embarazo adolescente en nuestro país. Algo importante y no está relacionado con el paper que publicamos, pero sí lo tengo que decir como miembro del Comité Técnico Asesor del Grupo de Vacunación en México, es que como una política de género incorporamos la vacunación a mujeres embarazadas en nuestro país. Este es un gran logro precisamente, no todos los países han logrado incorporar esta política para la protección, sobre todo por el riesgo ya que se tiene estar embarazada y el riesgo de poder morir a causa de la infección. Tenemos en nuestro país datos que nos ayudaron a incorporar esta política en el esquema nacional de vacunación, es que también la muerte materna aumentó el 46% durante esta pandemia, ¿no? Las consultas prenatales bajaron en el primer nivel de atención y pues siempre desfavoreciendo a las mujeres que viven en situaciones de pobreza y sobre todo en situaciones donde no hay un lugar de atención
a una complicación durante el embarazo en zonas rurales o alejadas, ¿no? Entonces aquí, por eso era importante, y aparte que tenemos mujeres embarazadas con comorbilidades, era muy importante la incorporación, como se ha hecho, de esta vacunación en nuestro país. Como les digo, esto no es parte de este paper, pero les está asociado a otro paper precisamente. Más allá del riesgo de contraer COVID, debemos de hacer conciencia de que las mujeres ya no embarazadas no pueden tampoco ser consideradas, como lo decía el doctor Caicedo. Hoy en día, el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 nos enseña mucho de cómo se van a desarrollar los ensayos clínicos para este y otros tratamientos en el futuro. Generalmente las mujeres embarazadas son excluidas de ensayos clínicos. Esa exclusión no nos lleva a tener tratamientos y vacunas para este grupo. Y sigue siendo ese reto que esperemos que cambie derivado de cómo se han desarrollado las vacunas durante esta pandemia. Muchísimas gracias. Les dejo aquí pues las redes sociales sobre todo del diplomado que coordinamos desde la UNAM, mi Twitter y mi correo electrónico no está, pero ahorita lo puedo escribir en el chat. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a los tres por las excelentes ponencias que nos compartieron. La realidad, digo, como médico residente en formación y digamos con la fortuna o infortuna, como lo queramos ver, de ser participante durante esta pandemia en 2 hospitales sedes a nivel estatal, a nivel nacional. Yo creo que de los que recibimos más pacientes con este diagnóstico durante este año y medio ya. Creo que al leer un poco lo que compartían ustedes en este artículo, me resultó muy interesante porque son aspectos que creo que al menos nuestros compañeros, quizás estoy hablando por ellos, pero al menos en lo personal, no llegamos a considerar durante esta pandemia. Creo que como médicos residentes tuvimos otros ojos durante esta pandemia, estábamos inmersos realmente en aprender sobre una enfermedad que no conocíamos, en coordinación de nuestros profesores, de nuestra institución, lidiando yo creo que con aspectos también personales, un poco el temor, la incertidumbre al inicio. Justo hace 2 días durante la guardia platicábamos y recordábamos el inicio de la pandemia, esa primera vez que nos tuvimos que poner el traje y entrar al área, todo el temor que teníamos al hacerlo. Y la realidad es que sí, digo, después de 1 año y medio, cada vez se hace un poquito más orgánico todo este tema de la pandemia. Sin embargo, sí, la realidad, digo, haciendo un poquito a referencia a lo que decía el doctor Guillemot al inicio del foro, algo bien importante durante esta pandemia para nosotros como médicos y como médicos residentes en particular ha sido la toma de decisiones, ¿no? Como en base a todo este tema también que decía el doctor Caicedo de investigación en constante evolución, de repente nos dan unas guías, de repente nos las quitan, de repente nos dicen hagan esto, de repente hagan el otro, y toda esta constante evolución, sí la toma de decisiones ha sido completamente importante, desde el aspecto terapéutico, desde el aspecto personal directamente con los pacientes, entendiendo que cada uno, como usted decía, doctora, cada paciente o cada persona durante esta pandemia ha vivido una realidad distinta y sí, digo, nosotros que estamos apenas en formación, creo que nos expusimos a tomar decisiones bastante importantes desde el aspecto, por ejemplo, sí con adultos mayores, pero también con pacientes jóvenes de nuestra misma edad. Y sí, verdaderamente me parece muy importante como conocer este aspecto y que al menos nosotros como residentes, como médicos en formación, no estemos como tan ajenos a lo que pasa más allá de nuestras aulas, de nuestras salas en el hospital y entender estos aspectos. Yo no sabía, no me había puesto a revisar correctamente toda la cuestión de discriminación de género, como sí aumentaron las tasas de violencia doméstica, al menos en nuestro país, de lo que ustedes compartían, y que son situaciones que a veces no consideras y puedes tú estar haciendo tu trabajo, atendiendo a tu paciente y no tomamos en consideración esas cosas. Yo creo que es algo muy valioso. Les agradezco mucho que nos hayan compartido estos aspectos y esperemos, creo que esto quizás va a seguir un tiempo más, que cada vez podamos como médicos, como institución, poder tratar de adaptar y de mejorar como sistema de salud para
finalmente yo creo que el fin común de todos nosotros es el bienestar o el bien que podamos aportarle a los pacientes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho que hayan compartido esto con nosotros, es muy valioso para nosotros en formación conocer estos aspectos fuera del aspecto clínico. Y pues cedo y si quieren comenzar con las preguntas de la audiencia. Muchas gracias, doctora Guillén, y a todos los participantes en nuestra sesión. Les compartimos en el chat la referencia del artículo en el que nuestros estupendos ponentes del día de hoy participaron como coautores y en el que ustedes podrán encontrar referencia a los temas que estuvieron planteando el día de hoy y también aprovechar la oportunidad para invitarlos a visitar precisamente el sitio de esta Organización de Universidades del Pacífico, en donde inclusive pueden consultar diferentes eventos que con fines académicos se imparten, como un certificado en ética de investigación y otros temas muy relevantes en formación médica. Agradezco mucho la participación de nuestros tres ponentes y de esta opinión de la doctora Guillén desde esa perspectiva como médica residente, y cedo la palabra al doctor Manuel Pérez, nuestro decano regional, para esta sesión de interacción, y estaré también aquí pendiente de los comentarios que tengamos en el chat. Gracias. Muy buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto acompañarles. Una disculpa que no pude conectarme temprano ante situaciones de agenda, pero la maravillosa conducción de la doctora Andrea Monserrat y el apoyo de la doctora Mariana han hecho que el foro haya cumplido con el objetivo, que precisamente como lo hemos venido haciendo desde ya hace prácticamente 1 año y medio, este es un espacio para complementar la formación de nuestros estudiantes, residentes, médicos de alta especialidad y por supuesto para toda la comunidad académica de nuestra escuela y evidentemente hacia afuera, ¿no? Doctores Caicedo, Guillemot y Medina, extraordinarias opiniones. Su artículo es verdaderamente ilustrativo, valiente, con una fuerza propia para poder tocar estos temas tan relevantes en nuestra sociedad y sobre todo para formar a los líderes con las competencias humanas, con las competencias de toma de decisiones en relación a una equidad, a un equilibrio, a una búsqueda de una mejor atención, pero también de un desarrollo de los profesionales en el ámbito cotidiano, en lo que hacemos todos los días, que finalmente es procurar la salud de nuestros ciudadanos, de la salud de nuestras comunidades. Entonces, les agradezco muchísimo sus presentaciones. Les recomiendo a la audiencia que lea el artículo, como bien señalaba la doctora Cordero. Creo que es un artículo diferente, un artículo que se constituye como un pilar en estos temas que hoy día son temas fundamentales en la formación de los profesionales de la salud, y también que visiten el sitio de APRU. El Tecnológico de Monterrey es una institución que participa muy activamente en APRU en diversos grupos, pero evidentemente creo que para los profesionales de la salud ahí van a encontrar algunos espacios de complemento en la formación de nuestras competencias académicas y profesionales. Entonces, les agradezco muchísimo a todos, doctora Medina, doctor Caicedo, doctor Guillemot, muy amables en estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación, por haber participado en el foro. Y bueno, pues a la audiencia invitarles a que nos sigan. Tenemos un conversatorio en 15 días y ya a través de las redes sociales y los medios oficiales de nuestra escuela podrán ustedes consultar estos foros y estos espacios donde seguiremos estando presentes para buscar este complemento en la formación profesional de nuestros profesionales de la salud. Entonces, gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos vemos muy pronto. Andrea, si quieres tú cerrar, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, de todos los residentes, agradecemos mucho su participación, sobre todo por sus ponencias y sus análisis profundos sobre este tema tan importante en estos días. Agradecemos también la coordinación de la doctora Mariana Cordero, del doctor Manuel Pérez,
por compartirnos como quiera su vocación día con día por el servicio de los profesionales de la salud. Les queremos recordar nada más que el foro va a estar en YouTube, lo pueden encontrar en la sección de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y sí, ya terminamos en este momento, nos vemos en el siguiente foro. Los dejamos ahorita con un video acerca de la vocación que preparamos. Muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.